Queridos amigos, muy buenas noches. Siempre es un gusto poder compartir algunas palabras con ustedes. Eh, y en esta oportunidad vengo con un tema que, bueno, no quiero hacerlo en una sola presentación, digamos, para que vamos quemando etapas, digamos, dentro de los tópicos que me gustaría que pudiéramos revisar. Eh, Esta presentación yo la he llamado como análisis comparativo de soluciones estructurales. ¿Y a qué me refiero con un análisis comparativo de soluciones estructurales? Como ingenieros civiles tenemos muchas veces la decisión de poder irnos por un tipo de estructuración o por otro tipo de estructuración. Entonces, debido a eso, eh, necesitamos poder decidir si, por ejemplo, vamos a considerar una viga con un perfil o una sección que va a tener una alma llena, ¿ya? Un perfil doble T, un perfil W, perfil H, IN, HN, dependiendo del lugar donde estén. O vamos a considerar una estructura enrejada, una celosía, una cercha, dependiendo del lugar donde ustedes estén. Una vez que veamos el ejercicio, por supuesto nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Ya, esta es mi presentación para los que no me conocen. He sido profesor en varios institutos. El último lugar donde estuve haciendo clases fue en la Universidad Técnica y Tecnológica Metropolitana de Santiago. Estudié en la Universidad de Santiago. Después si quieren le ponen stop y pueden ver las cosas ahí. Tengo mi LinkedIn también. Quizás copiar ahí el link es un poco complicado, pero si me googlean por Luis Ahumada, lo más seguro es que me van a encontrar. ¿Qué tópicos vamos a ver en esta presentación? Vamos a hacer análisis estructural de estructuras isostáticas. ¿Ah? Vamos a ver vigas, vamos a ver armaduras, cerchas, que son conceptos mayores de análisis estructural 1. Quiero ver también algunos tópicos de diseño estructural simplificado en realidad. ¿Ah? Algún profesor de acero va a pensar, digamos, que el análisis que estamos haciendo es muy simple. Eh, Cuando nosotros trabajamos en diseños reales, los prediseños que tratamos de hacer generalmente son prediseños simples. Por lo tanto, cálculos muy sofisticados se los dejamos a los software. Y eso es lo que nosotros deberíamos considerar siempre, que esos cálculos complicados que a veces hacemos en las universidades con tremendas estructuras, arañas, por ejemplo, le decíamos en la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Esos cálculos complicados muchas veces me van a perdonar un poco los colegas, una pérdida de tiempo, porque muchos de esos cálculos los vamos a tener que hacer eh, dentro de los software estructurales que tenemos que hacer, que tenemos que usar. Ya, digamos, el SAP Bambeel, el STAT, hay muchos software. ¿Eh? Bueno, si de repente sienten un gatito que anda por aquí, un gatito chiquitito que hace poquito adoptamos en la familia, así que puede ser que de repente se me meta entre medio, se me ponga por acá, no sé. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunas comparaciones de estructuración. Ahí llega un gatito. Lo voy a dejar por allá. Le van a dar un poquito de comida. Sí, bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué hace preferente un tipo de estructuración a otro? ¿O a qué nos referimos con una estructuración? A lo mejor estamos en cursos más bien básicos todavía en temas de diseño estructural y quiero hacer un break en este caso. Yo creo que una de las cosas que más reclamo a mi educación universitaria es lo poco que muchas veces los profesores se dedicaron a explicarme, como decimos aquí en Chile, para dónde va la micro. Entonces, yo hasta que llegué al curso de Fundamento de Diseño Estructural del profesor Freddy Piña, que está en Canadá en este momento, ahí recién pude cachar, como decimos acá en Chile,
para dónde iba la micro. Cuando en un momento nos hizo diseñar una cercha de techo, una celosía de techo, y nos dijo, bueno, diseñenla. Y bueno, lo único que sabíamos era calcular el método con métodos, digamos, matriciales, método de la fuerza, rigidez, slope deflection, eh, un poco resistencia a materiales. Entonces, como que nos preguntan y dicen, oye, ¿cómo lo hacemos? Y en realidad nos dijo, "Mira, utilicen todo lo que saben, simplifiquen las cosas y hagan un diseño". Y eso fue lo que hicimos en realidad y pudimos hacer diseños estructurales de algunos elementos y después, por supuesto, fue ahondando más en cosas más prácticas. Y eso yo creo que es lo que más echo de menos de los primeros años de ingeniería, porque si nosotros supiéramos cosas un poquito más prácticas o aplicar un poco las enseñanzas que vemos en la universidad, entonces eso nos ayudaría mucho más para poder entender cuál es nuestra labor y cuál va a ser nuestra labor después. Y nos ayudaría incluso también a poder entusiasmarnos en nuestra carrera. Son carreras largas, por lo menos en Chile, ingeniería civil o ingeniería estructural son 6 años. Ahora están tratando de achicarlas un poco, pero se ve un poco difícil. Entonces, volviendo al tópico, ¿qué hace preferente un tipo de estructuración a otra? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer preferente una estructuración a otra. Y, por supuesto, algunas de las cosas que pueden hacer una estructuración preferente a otra. Una podríamos ser en primera etapa la simplicidad, ¿cierto? En ese sentido, obviamente, un perfil, digamos, eh, es mejor que una celosía, digamos. Armadura, bueno, ahí hay que ver el lenguaje que utilicen ustedes en sus facultades, ¿no? Armaduras, cerchas, acá se usa mucho cerchas y enrejados también, enrejados. ¿Mm? La simplicidad. Otro concepto importante es, por supuesto, el transporte. La gracia de las estructuras de acero, siempre estamos hablando aquí en temas de acero estructural, ¿cierto? La gracia de las estructuras de acero es que todas estas son prefabricadas. ¿Ya? Cuando tenemos proyectos como los que solemos tener aquí en Chile y bueno, en varios países, por supuesto, proyectos mineros, aquí la minería es un mercado bastante importante, eh, el transporte es crucial. Por lo tanto, todos los elementos tienen que tener una cierta longitud, no pueden pasar esto, y las conexiones por terreno necesariamente tienen que ser del tipo empernadas. Soldamos lo que más podemos por el fabricante, la maestranza, pero en terreno todas las conexiones tratamos de hacerlas soldadas. Perdón, empernadas, porque eso facilita el tema de montaje y en condiciones de difícil trabajo, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura, a 20 grados bajo cero, son condiciones muy complicadas y por lo tanto eh, lo mejor es prefabricar y empernar por terreno. En uno de los proyectos que pude participar en un workshop desde Santiago, se estaba haciendo una planta de arenas bituminosas en Canadá. Y en esta planta incluso muchas estructuras ni siquiera tenían fundaciones y debido a que el suelo era un suelo más bien blando, se consideró mucho la utilización de pilotes en ese lugar. En Canadá tenemos 50 grados bajo cero en invierno. Entonces, para poder mantener el avance de la obra en invierno es bastante complicado. Y obviamente todo eso tiene que planificarse mucho antes. Y esa es pega de nosotros, ese es trabajo del ingeniero estructural. Por lo tanto, el transporte es algo súper importante también que debemos tener claro. Y obviamente acá, money talks, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, el costo, por supuesto, es algo muy importante.
Por error, según mi opinión también, colegas me pueden cuestionar, pero por error, generalmente el costo lo asocian al peso de la estructura. Y esto, la verdad es que no es siempre así, ¿ya? Porque el costo de la estructura no solamente depende del peso, sino de la facilidad de construcción y también de la facilidad de montaje, ¿cierto? Entonces, depende del peso, pero también depende de la fabricación y, por supuesto, depende también del montaje, ¿ya? Por lo tanto, este tema del peso, con este gorro, vamos, no siempre es un parámetro. Es un parámetro interesante, pero para poder hacer un estudio de trade-off, un estudio comparativo, es necesario no solamente considerar el peso, sino que considerar también cuántos son los costos de fabricación asociados y cuáles son los costos de montaje, ¿ya? Que obviamente también el montaje está asociado al tiempo de montaje. Cuánto tiempo vamos a tener las grúas de 200, 300, 500 toneladas para a 4.000 metros de altura en la cordillera, con 2 metros de nieve, tratando de simular algún escenario de los que estamos acostumbrados en minería. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Esos parámetros tenemos que considerarlos. Ahora, yéndonos directamente a lo que es el análisis estructural, eh, entonces aquí vamos a cambiar, vamos a poner eh, un segundito, vamos a seleccionar acá y le ponemos análisis estructural. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver en el análisis estructural? ¿Ya? ¿Qué debemos considerar? Aquí es donde me gusta usar más bien el lápiz como pizarra, ¿cierto? Em, ¿Qué cosas debemos considerar en el análisis estructural? Primero, obviamente tenemos que considerar los estados de carga. Los estados de carga, donde eso podemos tener cargas muertas, cargas vivas, podemos tener nieve, podemos tener sismo, algo lo cual en Chile estamos muy acostumbrados, en Perú también, por supuesto. Argentina también. Podemos tener viento, tenemos cargas de puentes grúa, de tecles, etcétera, de equipos de levante, tenemos cargas de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estas abreviaciones son las que generalmente se usan porque las sacamos generalmente de una norma que es la AC7, que es una normativa, digamos, de Estados Unidos, ¿ya? Y en Chile normalmente, gatito ya se me está subiendo por acá, usamos la norma chilena 3171, ¿no? La última versión. Cualquier persona puede acceder a la norma chilena 3171 del sitio proveedores técnicos. Te voy a dejar abajo les voy a dejar el enlace, ¿ya? Del MINBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Es interesante porque ahí está en español y explica cuáles son las combinaciones de carga para las cargas y las combinaciones de carga para diseño estructural. Entonces, el estado de los estados de carga son muy importantes que podamos identificarlos. Obviamente, tenemos que identificar después las combinaciones de carga, que también las sacamos de las normas o de la normativa que ustedes tengan en sus países también. Aquí yo hablo mayormente de Chile y lo que somos Estados Unidos, pero yo entiendo que en muchos países se usa bastante las normas estadounidenses. ¿M? Entonces, son normas que tenemos que tener claro. Em, y una vez que tengamos eso, es claro que debemos tener claro cuál va a ser nuestro modelo analítico. Para el ejemplo que vamos a ver, que probablemente ustedes después van a adelantar y van a llegar solamente a esta parte,
vamos a hacer una comparación entre... Se me está subiendo el gatito. Vamos a hacer una comparación de vigas. Algo simple, pero que igual nos puede servir para poder ver a qué podemos llegar. Vamos a hacer una comparación. Se está subiendo el gatito. Entre vigas de alma llena y vigas, no me vaya a romper esto. Vigas enrajadas. Yo no quería gato, ¿eh? Este gatito. Yo no quería gato, pero bueno, es gatita en realidad. No sé, para mí los gatos son todos iguales, pero es bien juguetón. Ya, ándate para el otro lado. Luego va a venir de vuelta otra vez. Muy bien, entonces vamos a considerar un ejemplo en el que vamos a poner un caso hipotético. El propósito no es hacer un diseño de un puente, pero me gustaría considerar un caso hipotético en el cual vamos a tener el diseño de un puente. Pongamos una cosa así, digamos que está pasando por una cañada, por una quebrada, etcétera, etcétera. Y tenemos un camino que por supuesto tiene que continuar para acá. Este camino va a tener en ciertos lugares cepas y en la llegada va a tener unos vigas, estribos se le llaman acá en Chile, que son, digamos, estructuras que conectan las vigas del tablero de la superestructura en la zona donde ya comienza el camino, digamos, el pavimento. Y bueno, las cepas son generalmente columnas de gran diámetro, pueden ser pilas o pilotes, que van enterradas, digamos, bastante en el suelo, digamos, en el lecho del río, en la quebrada, etcétera, etcétera. Vamos a pensar de que la separación acá entre estos pilares es de 20 metros y que tenemos la pregunta es, ¿qué tipo de viga usar? ¿Ya? Siempre vamos a estar obviamente hablando de vigas de acero. ¿Mm? Entonces, consideraremos que para este caso el peso propio lo vamos a despreciar, ¿eh? Solamente para el caso del comparativo, porque si el peso propio es el mismo para ambos o muy similar, puede ser de que no discrimine. Y bueno, el peso propio lo consideran bastante bien los software, pero eh, como nosotros vamos a hacerlo a mano, entonces ahí tenemos que hacer quizá una suerte de iteración. Y una vez que ya tengamos el peso definitivo de la estructura, tendríamos que volver a entrar esos valores a nuestro análisis y hacer el diseño o una verificación de nuevo. ¿Ya? Pero en el software no hay problema porque en el software va considerando el peso propio inmediatamente. ¿Ya? Entonces vamos a despreciar el peso propio, pero sí vamos a considerar una sobrecarga, digamos, de uso, una carga viva. Esta carga la vamos a considerar en 400 kilonewton. Voy a considerar kilonewton, lo cual es muy parecido a 40 toneladas fuerza, porque la idea es tratar de ir a un sistema internacional. Aquí en Chile usamos mucho las toneladas, los kilos fuerza, los centímetros cuadrados, los kilos partidos por centímetro cuadrado para los esfuerzos, y en menor manera los megapascales, los kilopascales, los kilonewton, etcétera, etcétera. La idea es tratar de ir tendiendo a un sistema internacional, a pesar que en Estados Unidos sigan eh, con su, con su sistema inglés que lo quieren ellos nomás, ellos, Indonesia, y ni siquiera los ingleses lo usan, o lo usan en menor manera. ¿Ya? En Canadá también lo usan en menor manera. ¿Mm? Entonces,
Dada esa estructuración que tenemos ahí, tengo mi torpedo acá abajo, vamos a... voy a limpiar la pizarra. Vamos a hacer el análisis estructural del primer caso. Entonces vamos a tener, primer caso, viga de acero. Vamos a considerar que como es una viga de puente, entonces, como considerando la viga se encuentra completamente arriostrada en, quedó medio feo. En la fibra superior. Para los alumnos y los colegas que por supuesto conozcan ya diseño en acero, van a tener claro de que dentro de las cosas que uno tiene que analizar es el volcamiento de la viga, el alabeo o pandeo lateral torsional. Si la viga está completamente arrastrada en la fibra superior, entonces el diseño se simplifica considerablemente. ¿Ya? Y eso lo vamos a considerar tanto para la viga de acero de un perfil, digamos, de alma llena, como para la viga enrejada. ¿Ya? Hagamos el modelo estructural, que para este caso va a ser muy simple, sin jactarse por la experiencia que uno puede tener en este tipo de diseño. En realidad es un diseño objetivamente simple. Vamos a considerar que el estado de carga mayor que puede pasar va a estar, obviamente, para el caso del diseño a momentos, el tema de la flexión, va a estar, por supuesto, cuando la carga esté en el medio. ¿Mm? Para el caso del corte, el corte máximo se produce en esta zona. ¿Eh? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queremos diseñar puentes? ¿Ah? El corte lo diseñamos cuando hacemos pasar las ruedas por el apoyo y el momento en algún lugar cercano a la mitad del tramo. Para puentes isostáticos, valga la redundancia. Esto es un puente del tipo isostático. Hay otros tipos de puentes, por supuesto, pero como les digo anteriormente, el concepto no es hacer diseño de puentes, eso es otra cosa, sino que más bien es ver el tema comparativo y enfocarnos más en conceptos básicos que son del análisis estructural y un poco resistencia a materiales. Perfecto. Entonces, si hacemos, nos referimos a las ecuaciones de equilibrio, podríamos calcular todas las ecuaciones de equilibrio, pero en realidad eso sería un poco abusar del tiempo, ya que sabemos que si la carga en el medio está aplicada, esta en los apoyos se va a repartir de manera equitativa. O sea, las reacciones verticales que vamos a tener va a ser de 200 kN por ambos lados. Ya eso lo tenemos súper claro. Por otro lado, también es muy común o muy conocida la fórmula del momento máximo, que para este caso sería P por L partido por 4. O sea, la carga P, en este caso son 400 kilonewton, por el largo L, vamos a colocar el valor, 20 metros, partido o dividido por 4. Esto quedarían, si lo queremos simplificar, quedan 2, esto quedan 10, y este 10 se va con eso, y quedan 5, 5 por 4, 20, sería 2000 kilos newton, lo cual es aproximadamente 200 toneladas. No es exacto, pero lo vamos a considerar así. Vamos a pasar a toneladas porque después va a ser un poco más simple poder hacer la resolución. Ya, perfecto.
Por otra parte, tenemos que el esfuerzo de, el esfuerzo de flexión que se produce en esta viga va a estar dado, de acuerdo a las ecuaciones de Navier, por el momento máximo partido por el módulo resistente de la sección. Aquí es donde estamos viendo resistencia a materiales. Y si queremos verificar si esta viga resiste o no resiste, obviamente esto tiene que ser menor a un sigma admisible. Estamos simplificando lo más que se pueda esto debido a que indicamos que la viga está con, con la fibra superior arrastrada. Por lo tanto, no tiene problemas de volcamiento. Para poder saber, conocer el sigma admisible, por lo general nosotros consideramos, para este caso, 0,6 veces la tensión de fluencia. FF o FY en realidad se conoce más por la abreviación del inglés que es yield. El F yield de algunas universidades incluso le dicen. Para eso, por supuesto, necesitamos conocer el grado del acero. Si consideramos un acero A, a ver, ¿qué acero estábamos considerando? A572, que es típico para los puentes. En general no se usa el A36. ¿Ah? Esto todo tiene que ver con norma estadounidense, ¿ya? Y que este acero sea del grado 50. Esto nos va a indicar que la tensión de fluencia va a ser igual a 350 megapascales. Esto es más o menos aproximado, ¿no? Porque en realidad son 50 KSI, ¿ya? Pero vamos a considerar que la tensión de fluencia son 350 megapascales. O 3500 kilos partido por centímetro cuadrado. Luego, dijimos que nuestro sigma de trabajo va a ser igual al momento de trabajo, a flexión, partido por el módulo resistente. Y esto tiene que ser menor a 0,6 por 350 o 3500. Vamos a hablar inmediatamente en kilos partido por centímetro cuadrado. Que es lo mismo que escribir 0,6 por 3,5 toneladas partido por centímetro cuadrado. Lo mismo, solamente cambiamos los kilos fuerza por toneladas fuerza. El valor del módulo resistente nos va a dar el valor del perfil que tenemos que considerar. ¿Ya? Para eso vamos a ir a un listado de perfiles. Lamentablemente voy a ver listado de perfil chileno, pero esto aplica para cualquier tipo de perfil, cualquier tipo de listado, cualquier tipo de norma. Podemos usar los W, que son los perfiles laminados de norma estadounidense, digamos, norma americana, como también le dicen, pero para este caso vamos a usar los perfiles chilenos, que es lo que tenemos a mano para este ejercicio. Entonces, si despejamos el módulo resistente, esto también le pueden llamar SX, ¿ah? Dependiendo de cómo se esté, cuál sea la nomenclatura que se usa localmente. Esto va a ser entonces al momento de trabajo. El momento de trabajo, ¿cuánto nos había dado? 200 toneladas por metro. Toneladas por metro, aquí se nos había ido la unidad de longitud. Claro, son toneladas por metro. 200 toneladas por metro. A ver, verifiquemos. 400, 5 por 4, 20, 2000. Perfecto, está bien. Está bien. Después cuando ustedes lo hagan, lo van a hacer con MATCAD y con Excel y no va a haber tanto problema de errores de tipeo. Entonces tenemos 200 toneladas
por metro partido por 0,6 por 3,5 toneladas partido por centímetro cuadrado. Bueno, lo que está arriba obviamente voy a tener que pasar a toneladas por centímetro. Para poder hacer eso, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 100. Por lo tanto, el momento va a ser de 20.000 toneladas por centímetro partido, y aquí sí voy a hacer el cálculo. El cálculo va a ser 0,6 por 3,5, 2,1. 2,1 toneladas fuerza partido por centímetro cuadrado. Toneladas se van con las toneladas y me queda finalmente que el módulo resistente va a ser igual a 20.000 dividido por 2,1. Y esto da un valor de 9.524 centímetros cúbicos. Luego, si revisamos listado de perfiles, ICHA, así se llama, digamos, el Instituto Chileno del Acero, tenemos para este tipo de perfil, para este tipo de valor, ¿ya? 9.524, el perfil IN 100, un perfil grande, pero es comercial, por 242, en la serie de perfiles ICHA, tiene un módulo resistente de 10.300 centímetros cúbicos. Por lo tanto, consideraremos el perfil, la viga IN 100 por 242. Importante siempre poder verificar lo que conocemos como factor de utilización, que es más o menos ver cuánto estamos utilizando de lo requerido, ¿ya? O sea, si nosotros hiciéramos la razón entre 9.524 y dividido por 10.300, eso nos daría una utilización del perfil de 9.524 dividido por 10.300 de un 92,5%, lo cual es mucho. Generalmente en mi desempeño laboral, cuando me paso el 90% ya me empiezo a preocupar. Bueno, cada uno sabe, digamos, dónde le aprieta el zapato en ese sentido, ¿eh? Pero ya con esto podríamos tener que, para este caso, la viga que necesitamos considerar es una viga IN 100 por 242. Ya tenemos súper claro cuánto es lo que pesa esa viga, ¿ya? Según la nomenclatura chilena, que es muy similar a la norteamericana, este valor que está aquí, este valor, ahora sí, vamos con otro color. Este valor que está aquí son los kilos por metro de peso de la estructura o de la viga. Por lo tanto, inmediatamente podemos saber que el peso total de esta viga va a ser 242 por 20. Y eso va a dar un valor que después lo vamos a calcular. En realidad lo puedo calcular mentalmente, va a dar 484, bueno, quedémoslo inmediatamente. Perdón, 4.840, si no me equivoco. 4.840. Eso es lo que pesa esa viga. El peso es plata, pero no es el
parámetro que me va a decir que es mejor que una estructura y que otra. Es uno de los parámetros. Muchas veces los ingenieros consideran ese parámetro solamente, pero es uno de los parámetros, no es todos los parámetros. ¿Ya? Entonces, por otra parte, vamos a tener la otra opción que tenemos para poder estructurar este puente. Entonces, si consideramos viga enrejada, tenemos dos puntos. Yo sugiero en este caso, como es una viga que tiene 20 metros, por lo general un buen parámetro para poder estimar la altura de la cercha o la altura de la viga enrejada es considerar un L partido por 10, un L partido por 2. O sea, si la viga, digamos, mide 20 metros, un valor bueno de aproximación sería 2 metros. Quizás es un poco exagerado. Eh, entonces, por eso hablamos de un L partido por 10, un L partido por 12, quizás un L partido por 15. Para este caso, vamos a considerar que la altura de la viga es de 1500 milímetros. El acero por lo general se dimensiona en milímetros, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario colocar la unidad. Cuando estamos haciendo el dimensionamiento, el acotamiento de las estructuras de acero, por definición son estructuras en milímetros. Vamos a dividir 1, 2, 3, 4, 5. Esto ya lo estuve pensando, así que no nace de mi creatividad, no. ¿Ah? Vamos a dividir y vamos a cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Y estos primeros 10 espacios, estos primeros 8 espacios que están en la zona central, vamos a considerarlos como que están 8 arroba 1500. O sea, 8 espacios a 1500. Y estos que están acá son 2000 y 2000. Vamos a verificar si es que llegamos a los 20 metros. A lo mejor estoy equivocado. Veamos. 8 por 1500 me da 12.000. Claro, estoy corto. Estoy corto. Entonces vamos a verificar esto con otras dimensiones. Claro, 12.000 quedaría 12.000, 14, 16. No, estamos cortos, nos faltarían algunos espacios. No, para este caso en realidad yo creo que estoy haciendo en realidad una complicación innecesaria. Vamos a considerar todo a 2000, ¿no? Todo a 2000. Entonces va a quedar acá, van a ser 10 espacios a 2000. Entonces ahí ya no tenemos complicación, ¿no? Algo importante del diseño estructural y que tiene que ver con una de las cosas que se nos enseñan mal en los primeros cursos de cálculo, álgebra, física también en menor manera. Cuando estamos en los primeros cursos se nos piden muchas demostraciones. Demuestre esto, pruebe esto otro. Muchas cosas teóricas, muchas veces ni siquiera necesitan calculadora, hasta que llegamos a análisis numérico, cálculo numérico, ahí sí, calculadora, una buena HP, una buena Texa es necesaria. Pero la verdad es que cuando ya empezamos a hacer diseño estructural, ya no estamos considerando valores hacia el callo, sino que más bien tenemos que considerar criterios para poder hacer nuestras estructuraciones, porque por lo general la cantidad de incógnitas es mayor que la cantidad de ecuaciones que tenemos. Dicho de una manera matemática. O sea, las cosas que tenemos que poner atención son mayores que
los criterios que tenemos. Por lo tanto, hay criterios que vamos a tener que considerar, digamos, de nuestra propia experiencia. Como por ejemplo en este caso, la altura de la cercha, la altura de la viga enrejada. ¿Por qué 1500? ¿Por qué no es 1800? Sí, puede ser 1800. Oye, ¿y si lo hacemos de 2000 y así nos quedan secciones cuadradas? Perfecto. Pero puede ser que con 1500 también nos daba y es más liviana. ¿Cómo poder saber si una estructuración es buena? Yo diría que ahí el ensayo de error es muy importante. Por eso cuando hacemos estas cosas a mano, muchas veces no tiene mucho sentido. A mis alumnos de la UTEM una vez les dije, yo les voy a enseñar cosas que ustedes a lo mejor nunca van a usar. Pero igual estoy equivocado porque lo que usamos son los criterios, usamos el conocimiento. Y después lo volcamos en saber poner barritas y cargar estructuras en el SAP 2000, en el RISA 3D, en el robot, el STAAD, que se está poniendo bastante de moda, el otro software bueno, el Revit, pero el Revit no es para cálculo estructural, ¿cierto? El ANSYS también, un software bien conocido. Eh, entonces con esos software uno hace el diseño, las cosas que cuestan horas y horas de trabajo cuando lo queremos hacer a mano y muchas veces tenemos que hacerlo iterativamente. El software nos quita mucho trabajo cuando queremos hacerlo. Pero el profesor Freddy Piña también nos decía a nosotros una vez en un curso de análisis matricial de estructura, que muchas veces igual es bueno cuando ustedes tengan que hacer cosas profesionalmente, el poder hacer algunos cálculos a mano, porque eso les va a enseñar lo que vale el trabajo que ustedes hacen. ¿Ya? No sé si conocen a Ashraf Habibullah. Se escribe así, ¿eh? Ashraf Habibullah. Es el que inventó el SAP 2000. ¿Ya? Vino en alguna oportunidad a la universidad, estuvo acá en Chile, pero no fui. Él es muy entusiasta del diseño estructural. Me encanta, si ustedes lo buscan, tiene varias conferencias en inglés. ¿Ya? Ustedes necesitan aprender inglés. ¿Ya? Se lo digo a todos, los que están ya son profesionales, los que todavía están, necesitan aprender inglés. Al menos. Yo estoy tratando de aprender quebecois ahora, me gustaría ir a vivir o estar algún tiempo en Montreal. Portugués, todos hablamos aquí un poco de portuñol, ¿cierto? Pero el inglés es esencial. ¿Ya? Quizá me estoy saliendo un poco del tema, pero es muy esencial. Quizás muchas cosas, una cosa que les digo a los alumnos también, muchas cosas de las que vamos a ver acá en las clases son cosas que nunca se las voy a evaluar y nunca se las van a evaluar los profesores. Pero es verdad. No sé de qué forma decirles que aprendan inglés lo antes posible. Eso les va a ayudar mucho en su carrera. Y el colega Ashraf Habibullah, muy entusiasta en el cálculo estructural, critica mucho a los ingenieros que se dedican a hacer los MBA y cosas así, y no se dedican a perfeccionarse como ingenieros estructurales, digamos, como hombres más de ciencia más que de negocio. Está bien, son formas de poder ver las cosas. Ustedes por lo pronto tienen que pasar el curso de análisis estructural, estructura, no sé cómo le llamarán en su universidad, o tratar de refrescar un poco los conocimientos. Es lo que nos queda a nosotros en estos momentos. ¿Eh? Eh, pero sí importante después saber que todas estas cosas lo solucionan los software y desde ya los invito para que ustedes empiecen a aprender su software también. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. En la parte siguiente vamos a ver el diseño de esa search. Claramente el diseño aquí va a estar controlado por elementos en compresión y en tracción. Ya vamos a recordar un poco cómo hacíamos el análisis estructural de estas cosas. Existen varios métodos, en realidad, el método de los nudos, el método de Ritter o cortar la search. Pero eso nos ayuda cuando nosotros queremos calcular el valor de un elemento. Si yo quiero saber el valor de todas las cargas en todos los elementos, es mejor hacer un despiece.
Y nosotros vamos a hacer el despiece de esta estructura, que va a ser un poco largo, a lo mejor un poquito tedioso de ir buscando eh, cómo se reparten las cargas, pero nos ayuda a saber cómo trabaja la estructura y no es tan complicado, más bien hay que hacer el cálculo. ¿Ya? Una vez que tengamos esos valores, vamos a poder hacer el diseño de cada uno de los elementos en compresión y tracción que tiene esta search. ¿Ya? Así que, bueno, si les gustó el video, como dice, hola, soy Germán, manita arriba, suscríbanse al canal, por supuesto. Así puedo compartir más videos. Hay muchos temas que son muy interesantes que podemos ver en análisis estructural. Quiero hacer algunos videos. Tengo varios videos de análisis sísmico, pero me gustaría hacer algún video de cómo calcular la nieve, por ejemplo, en Chile, o el cálculo de las cargas de viento. Eso sí que es complicadito. Nos cambiaron la norma, antes era mucho más fácil. Y quizás hacer más videos relacionados con cálculo de sismo, fundaciones de estanque, hay varias cosas que podemos ver que a lo mejor no les van a servir mucho en la carrera, sino que van a haber colegas que van a tratar de refrescar un poco sus conocimientos. Así que nos estamos viendo, un gusto como siempre y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.